Muy bien, hermanos, pues buenos días a todos. Buenos días. Traigo los saludos de la Iglesia de San Boi, Libertad, Iglesia hermana, y sobre todo formamos parte de la familia del Señor, ¿no? Es lo más importante. Cada uno con nuestros estilos y cada uno con nuestras formas, pero finalmente miembros de este cuerpo magnífico que es, gracias, que es el pueblo del Señor. Fijaros, estaba esta mañana compartiendo con vosotros este tiempo de adoración, y cuando Alejandro al principio decía cuántas veces he pasado por delante de la Sagrada Familia y no la había visto. Bueno, visto sí, está ahí, es imposible no verla, ¿no? Pero no me había parado a mirarla. Y él decía que esto nos pasa a nosotros, ¿no? Nos pasa. Estamos tan acostumbrados a escuchar cosas del Señor. Por ejemplo, cosas que vamos a ver hoy, porque yo os voy a invitar hoy a seguir dos versículos, como decía Alejandro, de la carta de Judas. Es una carta a veces imposible de encontrar, porque solo tiene una página. Esta es la carta antes de Apocalipsis. Si encontramos Apocalipsis, delante tenemos Judas. Y la carta de Judas es una carta contundente. Es una carta, la verdad, a mí me apasiona, porque es como unas enseñanzas que de entrada no te las esperas. Porque Judas hace una reflexión en 25 versículos, bueno, mejor dicho, en 23 versículos, hace una reflexión, hace un dibujo de su sociedad que cuando lo lees dices, esto ha pasado la semana pasada. Y cuando uno acaba de leer toda esa carta contundente y llega a esos dos últimos versículos, se da cuenta de que al final el objetivo de Judas es decirnos, mira a Dios. Y lo digo precisamente por esto, con lo que empezábamos hoy el culto, ¿no? La necesidad de mirar a Dios para poder contemplarle. Pero para poder contemplarle en su detalle. Yo digo una cosa de vez en cuando que espero que la entendáis, ¿eh? A veces los cristianos nos perdemos en la lectura de la palabra de Dios. No quiero decir que no hay que leer la palabra de Dios, ¿eh? Nos perdemos en las peticiones que hacemos al Señor, y no digo que no tengamos que hacer peticiones al Señor, y nos olvidamos de contemplar al Señor, de pararnos a mirarle. Claro, a veces esto nos puede parecer difícil en una sociedad en la que estamos, pero fijaros alguna de las cosas que Judas dice en su carta, la contundencia con que él se expresa. Él dice que en los postreros días, bueno, de hecho en sus días, porque él está hablando de ese momento en que él estaba viviendo, dice que había ya en aquel momento, estamos hablando del siglo I, y él está diciendo que en aquel momento habían personas dentro de la Iglesia que manipulaban la gracia de Dios. Versículo 4 de la carta dice que manipulan la gracia de Dios, la pervierten. Eran aquellos que decían, no me quiero extender en esto, pero es que creo que es importante para luego poder ver el final. Son aquellas personas que dicen, bueno, no pasa nada, Dios es bueno. Y Dios tiene tanta gracia que al final va a perdonar a todo el mundo. Estos, que ya hacían esto en el siglo I, siguen enviando su mensaje hoy en día. Manipulan la gracia de Dios. No se someten a ninguna autoridad. Esto lo está diciendo Judas en su carta. Son personas que al final se olvidan de que Dios ha marcado una autoridad. La ha marcado en su iglesia, la ha marcado en la sociedad, la ha marcado de una forma importante para que todos sepamos que debemos de seguir a esas autoridades.
evidentemente siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. Pues Judas dice que en sus tiempos había gente que no se quería someter a ninguna autoridad de este tipo y que esas mismas personas actuaban exclusivamente en beneficio propio. En el versículo 12 al 16 nos dice que solo se preocupaban de ellos mismos, que son capaces de decir lo que sea para obtener un beneficio. ¿Veis cómo al final Judas está diciendo cosas que pasaban en su entorno y que al final están pasando hoy también en nuestros días? Y estas situaciones hacen que a veces los cristianos nos sintamos abatidos. Nos sintamos abatidos porque contra ciertas cosas es muy difícil de luchar. Es muy difícil levantar una bandera o levantar la voz o levantarnos para defender ciertas cuestiones. Pero fijaros que Judas, en el versículo 3 de su carta, dice que somos llamados a contender ardientemente por la fe. Así que este es el entorno en el que Judas está escribiendo su carta. Y él dice, bueno, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos enfrentarnos a todas estas realidades? Pues él da 3 claves en los versículos siguientes. Dice, acordaos de la doctrina. Acordaos de lo que los apóstoles nos han enseñado. Tened en cuenta la palabra de Dios. Acercaros a la palabra de Dios para poder obtener aquello que el Señor ha querido que sepamos. Edificaos y conservaos en oración. Haced esto porque es la manera en que os vais a mantener firmes. Y en tercer lugar, tened misericordia, incluso de aquellos que se apartan del Señor. Tened misericordia para intentar atraerlos de nuevo a los caminos del Padre. Pues fijaros, en todo este entorno, en todo este abatimiento que quizás sus lectores tenían en aquel momento, que podamos tener nosotros por lo difícil que nos es vivir en medio de esta sociedad, Judas dice, mirad al Señor. Poned vuestra mirada en el Señor. Si habéis pasado por delante de la Sagrada Familia alguna vez, miradla. Entendedme, ¿eh? Si estáis acostumbrados a acercaros a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, deteneos a contemplar al Dios de esa palabra. Y eso es lo que Judas nos hace en estos 2 últimos versículos de su carta. Eso que conocemos como doxología, una palabra rara, ¿no? Doxología. Doxología, en realidad, lo único que quiere decir es una expresión de alabanza. La doxología es una expresión de alabanza. A mí me gusta añadir que es una expresión de alabanza fruto de la contemplación de Dios. Es aquello que surge del corazón cuando nos hemos parado a mirar al Señor. Y veréis que en los versículos que él escribe, en estos 2 últimos versículos de su carta, se ve muy claramente que Judas se ha parado a contemplar al Señor. Fijaros, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Es impresionante, ¿eh? Yo cada vez que lo leo, mirad que lo he leído veces, lo he leído muchas veces este texto, pero cada vez que lo leo me emociona. Porque hay una cantidad de profundidad en estos versículos que posiblemente no nos la podremos acabar. Yo, desde luego, no voy a ser capaz de acabarla esta mañana con vosotros. Por eso os invitaré a que sigáis meditando en esto, ¿no? Pero fijaros que en esa expresión de Judas que dice mirad a Dios, utiliza en principio 2 expresiones que os la voy a presentar en un orden inverso a las que él habla, ¿no? Él dice en el versículo 24, dice que miremos a aquel que es poderoso. Pero dejadme que esto lo deje para un poquito más adelante. Él dice que miremos a aquel que es el único Dios. No sé cuántas veces os habéis parado a pensar en esto. Parado a pensar en que Dios es el único. Lo cantamos multitud de veces, lo tenemos en nuestro pensamiento, en nuestras frases, seguramente, pero la pregunta es, ¿cuándo nos hemos parado a reflexionar lo que esto significa realmente? Mirad,
entre otras muchas cosas que yo seguramente no voy a poder decirles esta mañana, pero entre otras muchas cosas esto significa que cuando no había nada, y yo sé que esto es imposible de imaginar porque vivimos en un mundo palpable, ¿no?, que nosotros podemos palpar, nuestra mente no está capacitada para pensar en que no había nada. Pero bueno, hacer el esfuerzo, como lo he hecho yo para llegar hasta aquí, ¿no? Cuando no había nada, Dios ya estaba. ¿Cómo no va a ser único? ¿Cómo no va a ser único en esta realidad? En la realidad del Dios preexistente, sin principio, sin fin, que es una reflexión que Judas hace al final también de estos versículos, pero este Dios que existe en sí mismo, pues ese Dios que existe sin que nadie le haya creado, que existe cuando no había nada, que es único, la traducción Reina Valera dice, añade a esta expresión, añade único y sabio Dios. Sabio porque evidentemente en él se concentra toda la sabiduría del universo, iba a decir del mundo, del universo, de lo que existe y de lo que nosotros ni siquiera sabemos que existe. Él es el origen de todas las cosas, dice la carta a los Colosenses. Él dice que es el que sustenta con la palabra de su poder este universo infinito que no se acaba. Dios, el Dios al que Judas nos invita a mirar, es único. No hay nadie como Él. Pero ahora hacemos una siguiente reflexión. Ese Dios único, que existe cuando no existía nada, que existe desde siempre y que no ha cambiado nunca, se ha querido acercar a ti y a mí. ¿Puedes imaginarte esto? Párate a pensarlo. Que el Dios que existe desde la eternidad, que es grande, que los mares no le pueden contener, que el mundo, el universo no puede contenerlo, ha decidido acercarse a ti y acercarse a mí. Judas dice, contémplale, mira a ese Dios, párate a pensar en esta realidad y dime si esto no te lleva a adorarle. Dime si esto no te lleva a caer de rodillas fulminado, a decir, Señor, ¿cómo puede ser que en tu grandeza y en tu inmensidad hayas decidido mirarme a mí, acercarte a mí y hacerme parte de tu familia? Al único Dios, contempla al único Dios, que además es un Dios que se nos ha manifestado de una manera espectacular. El Dios Trino. Fijaros el versículo 20 de esta carta. Vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese Dios inalcanzable ha decidido acercarse porque por nuestros medios no podíamos hacerlo. Y como no podíamos hacerlo, Él se acerca para que nosotros nos podamos gozar. Pues fijaros, Él dice que ese Dios además es poderoso. Bueno, esta es otra de esas expresiones conocidas por todos, ¿no? Dios es poderoso, Dios todo lo puede. Y pensamos en el Dios que abrió el mar, ¿verdad? En el Dios que resucitó a Lázaro, en el Dios que ha manifestado su poder a través de todos los tiempos. Pero fijaros que Judas nos da otra visión de ese poder de Dios, de esa otra dimensión que, como os decía al principio, a mí me emociona y espero que a vosotros os emocione también. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No se trata de abrir el mar, que lo hizo. Se trata de que tiene poder para guardarte a ti y a mí
sin caída. A pesar de nuestros resbalones, de nuestros tropezones, de nuestras infidelidades, pues Dios es poderoso para guardaros sin caída. ¿Y cómo nos guarda sin caída? ¿Cómo lo hace? Pues porque nos ha dejado su palabra para que aprendamos a andar, para que sepamos cuál es el camino, para que tengamos luz que ilumine nuestra senda y que sepamos por dónde debemos movernos. Y no solamente nos ha dado su palabra, nos ha dado una cosa muy valiosa que a veces no valoramos en su medida. Nos ha dado a cada uno de nuestros hermanos. A cada uno de nuestros hermanos que nos pueden ayudar a hacer el camino, que nos pueden ayudar, que nos pueden exhortar en un momento determinado, que nos pueden animar, que nos pueden coger de la mano cuando hay ese tropezón. Pues ese Dios que es poderoso para guardarnos sin caída se ha acercado. Y escuchad, porque ahí no se acaba todo. Ahora viene la guinda del pastel. No solamente es capaz, no solamente es poderoso de guardarnos sin caída, sino fijaros, que todo eso es para presentarnos sin mancha en presencia de la gloria de Dios. Lo voy a repetir, porque está escrito aquí, pero es muy importante que leamos esto y que entendamos lo que esto quiere decir. Es poderoso para presentaros sin mancha en la presencia de la gloria de Dios. A mí, que me conozco a mí mismo, que sé cuáles son mis agujeros negros, que sé cuáles son mis pecados recurrentes, que sé cómo soy cuando nadie me ve, pero yo sé que vosotros no sois diferentes, ¿eh? Sé que a vosotros os pasa como a mí. Pues fijaros que dicen que Dios, ese Dios único, inmenso, inalcanzable, que se ha acercado a nosotros, es capaz de presentarnos sin mancha. Lo voy a decir de otra manera. Es capaz de presentarnos irreprensibles delante de Dios. Irreprensibles quiere decir que es capaz de presentarnos sin motivo de acusación contra nosotros. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Puedes imaginarte que tú, que te conoces a ti, yo que me conozco a mí, podemos ser presentados delante de Dios, delante del Dios Santo, delante del Dios que no permite el pecado, que fulmina el pecado, sin motivo para ser acusados? ¿Pero esto cómo puede ser? Pero Dios es poderoso para hacer eso, lo dice Judas, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabéis por qué es esto? Porque Judas entendía muy bien algo que Pablo había escrito y que es algo extraordinario en cuanto a la doctrina que debemos de asimilar, que debemos de entender y que debemos de agradecer. Pablo escribió a los corintios diciéndoles que al que no cometió pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Esa es la clave. Ese es el misterio. Ese es el milagro. Amén. Que resulta que en la cruz, cuando Jesús murió en aquella cruz, cargó con nuestro pecado. Ya sé, frase que conocemos. Piénsalo de otra manera. Cuando dijiste aquella mentira, no sé cuánto tiempo hace, pero dijiste una mentira una vez. Esa mentira fue cargada sobre Jesús en la cruz. Cuando te enfadaste con tu esposo o con tu esposa, cuando dijiste una palabra soez conduciendo porque alguien te hizo una mala jugada en el coche,
Cuando te enfadaste en el trabajo porque alguien cometió una injusticia contigo. Cuando pecaste ahí, ese pecado fue clavado con Cristo en la cruz. Esa pequeñez que tú crees, o que yo creo que cometí, llevó al Señor a la cruz. Y fue cargado sobre él, de una manera real, de una manera literal. Y por otra parte, su obediencia al Padre, cuando él dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, fue puesta sobre ti y sobre mí. Y cuando llegamos delante del trono de la gracia, por esta misericordia de Dios, resulta que llegamos allí como los que hemos obedecido al Padre, porque hemos sido revestidos con las bondades, con la justicia de Cristo. A que esto se hace difícil de entender. A que esto se hace casi imposible de entender para unas mentes como las nuestras. Pero la palabra de Dios lo dice. Hemos sido revestidos con la justicia, las bondades, la misericordia, la verdad, el amor, la compasión de Cristo. Y es capaz, el Dios poderoso, es capaz de presentarnos delante del trono de la gracia con esa bondad, misericordia, obediencia, verdad, justicia que tenía Cristo. No sé si os pasa como a mí. Yo me siento muy pequeño cuando analizo todo esto, pero no acaba ahí. No acaba ahí porque dice que todo esto, eso debe ser mi teléfono, ¿no? Está por ahí, lo siento, no lo recuerdo en silencio, pero mi mujer va a ser muy buena y lo va a parar. Perdón. Está en el bolsillo pequeño. Esto no me pasa nunca, pero alguna vez tenía que pasar. Bueno, además ha llegado un momento clave que me gustaría que retomásemos, me gustaría que el teléfono se nos vaya de la cabeza y volvamos a este punto, ¿no? Estábamos en el punto en el que hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Pero fijaros que dice que todo eso Dios lo hace con gran alegría. Lo pone aquí, presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Claro, podemos decir, bueno, es nuestra alegría. Nuestra alegría de estar delante de la presencia de Dios, pues imaginaros, revestidos de gracia, de justicia, pues perfecto. Pero lo que dice aquí es que esto, Dios lo hace con gran alegría. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender que Dios, que nos ve, que nos conoce, que conoce cuál es nuestro pecado, nos presente delante de Dios? Por cierto, la palabra presentar que aparece aquí quiere decir que nos mantiene de pie delante de Dios. No somos fulminados. Tenemos el derecho, por el poder de Dios, a permanecer de pie delante de la presencia de Dios, y esto con gran alegría por parte de Dios. Os lo voy a dibujar para que os lo podáis imaginar. A lo mejor seguramente muchos de vosotros tenéis en mente o podéis tener en mente el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Aquel capítulo maravilloso, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero llega el versículo 11 de ese capítulo 53, y os invito a que lo leáis en vuestras casas y reflexionéis en ello. Cuando llegamos al versículo 11 de ese capítulo, dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y ahora me vais a permitir la licencia. Pero esto es como si nos estuviese diciendo Judas que cuando lleguemos a la presencia de Dios, cuando estemos en pie delante del trono de la gracia, revestidos con las virtudes y la justicia de Cristo, lleguemos allí
y haya una conversación celestial en la que diga el Padre y el Hijo entablen su conversación y digan, mira, ya ha llegado, pon tu nombre ahí, ya ha llegado. Y que después de decir ya ha llegado, ya has llegado tú, ya he llegado yo, diga, valió la pena. Valió la pena Getsemaní, valió la pena la tortura, valió la pena la cruz, porque Él ha llegado a mí. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Cristo. Y cuando el Padre y el Hijo nos vean en su presencia, revestidos con la justicia de Cristo, dirán, valió la pena. No sé si entendéis ahora por qué digo que me emociona cada vez que leo estos versículos. Porque yo me conozco a mí mismo. Yo sé quién soy. Y me admira y me sorprende y me llena de necesidad de agradecimiento y de adoración a Dios que el pensar que el Padre y el Hijo puedan decir valió la pena para que Él esté aquí. Bueno, esas son las palabras de Judas. Y cuando ya nos ha hecho contemplar a Dios, a ese Dios único, sabio, poderoso, entonces nos dice que reflexionemos para darle la gloria. ¿Has mirado a Dios? ¿Te has parado de verdad ya esta vez? No solamente a conocerlo de pasada, sino te has parado a contemplarle, a mirarle, a reflexionar en lo que significa que es único, que es poderoso, que está contento de haberte salvado. Bueno, pues ahora, si ya lo has mirado, ahora adórale. Ahora adórale. Adórale con consecuencia, adórale con el corazón, adórale con, pues eso, con la sabiduría. Hacedlo bien, decía el salmista, ¿no? Alabad a Dios, hacedlo bien, hacedlo con sabiduría. Lo hemos recordado también esta mañana, ¿no? Y él dice, pues a ese Señor, a ese que es nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Y las palabras que hay aquí cambian, depende de las versiones bíblicas que estemos utilizando. Pero yo creo que vale la pena dar una mirada por encima de lo que significa esto. No me puedo detener a pensar en cada uno de los detalles, ¿no? Pero mirad, no sé si alguna vez habéis pensado lo que es la gloria de Dios. A lo mejor hay que bajarlo de nivel para poder entenderlo. ¿Qué sería la gloria de un equipo de fútbol? ¿O de un deportista? ¿Cuál sería la gloria de un deportista? Pues seguramente la exposición de sus medallas, de sus trofeos, de sus éxitos, ¿verdad? Esto sería la manifestación de la gloria de un deportista. Me parece, o de un artista, de un cantante, pues sus discos de, no sé si ahora se llaman discos de platino, no estoy muy puesto, pero a lo mejor los discos de platino son la gloria de un cantante, o los Oscars son la gloria de un actor o de una actriz. ¿Cuál es la gloria de Dios? Si no son sus atributos perfectos, únicos, incomparables. No sé si nos podemos parar a pensar realmente en esto. Cuando decimos que a Él sea la gloria, estamos diciendo, Señor, estoy admirado de que tú seas omnipotente. Estoy admirado de que seas santo. Estoy admirado de que seas bondadoso. Estoy admirado de que seas misericordioso. Llegando a cada uno de esos atributos de Dios para entenderlos como algo que nos afecta de verdad y que no es que nosotros le vayamos a dar la gloria a Dios, sino que nosotros reconocemos y admiramos esa gloria. A Él sea reconocida la gloria. A Él sea reconocida la majestad. Los teólogos dicen que cuando se habla de la santidad de Dios, lo que se quiere expresar realmente es que Dios es completamente otro.
No hay nada que se le compare. Claro, ya lo hemos visto. Ya hemos visto que es único. Pues ese Dios al que reconocemos sus atributos, le damos la gloria, le reconocemos la gloria que Él tiene. Le reconocemos su gloria en esos atributos magníficos que Él ha manifestado con nosotros, o no ha manifestado su amor con nosotros, o no ha manifestado su misericordia con nosotros. Así que Judas dice, contempla a Dios, mírale y adórale, porque Él es el que merece que su gloria sea manifestada. Majestad, dominio, autoridad. Hay algunas traducciones que traducen majestad, imperio, poder. Para no alargarme voy a coger esas tres, los voy a poner todos juntos, ¿no? Cuando habla de la majestad, está hablando de algo que a nosotros a lo mejor se nos escapa un poquito porque vivimos en una sociedad diferente a la que vivían los lectores de Judas, ¿no? Para nosotros la realeza es algo que puede estar ahí en nuestro mundo y que no siempre tiene los mejores ejemplos. Pero lo que nosotros queremos entender, lo que Judas nos quiere hacer ver, es que la majestad de Dios, esa majestad a la que Él nos dice que debemos admirar y que debemos adorar, es una majestad que no la ha ganado por herencia, no la ha ganado a través de los tiempos. Dios, si era único y si, como decíamos al principio, existía cuando no existía nada, Dios era rey antes de que hubiese nada. Antes de que tú y yo existiésemos, antes de que hubiesen súbditos, Dios era rey, Dios era grande. Y Dios merece la adoración precisamente por eso, porque estaba. Y es una realidad que fijaros si tiene profundidad, porque Dios es majestuoso, lo creamos o no lo creamos, lo admitamos o no lo admitamos. Esto es como el sol. El sol está siempre creado por Dios, pero ahí está. Aunque haya nubes y la gente diga hoy no hay sol, sí que hay sol. Pues Dios es rey, lo crea la gente o no lo crea la gente, lo acepten o no lo acepten. Y la gran ventaja para nosotros es que aceptarlo nos ayuda a ser humildes delante de Él. Nos ayuda a aceptar esa grandeza, esa realeza. Nos ayuda a ser súbditos obedientes a lo que Él tiene previsto para nosotros. Porque sabemos que Él actúa como el rey verdadero. El rey que no oprime, sino el rey que soluciona. El rey que abastece. El rey que cuida a sus súbditos. Él tiene la majestad, el imperio o el dominio. Esto lo entendían muy bien los lectores. Finalmente, los lectores de esta carta vivían bajo el poder de un emperador. Y evidentemente, salvando las diferencias, ellos sabían lo que significaba ser emperador. El emperador tenía poder absoluto. El emperador tenía capacidad para actuar sobre sus súbditos como él quisiera. Tenía toda la autoridad. Si hubiese que resumirlo, en una frase podríamos decir que el emperador no tenía que pedir permiso a nadie para hacer nada. Hacía lo que quería. Pues fijaros, Judas le está diciendo a sus lectores, nuestro Dios, el Dios único, el Dios poderoso, que nos presenta con alegría delante de Dios, tiene todo el poder, toda la autoridad, no tiene que pedir permiso a nadie y actúa tal como Él quiere, siempre. Y además, esa autoridad que Él tiene le permite ser capaz de hacerlo, no solo porque es rey, sino porque tiene todo el poder. No sé si recordáis unas palabras del Señor Jesús a Pilato, en el pretorio. Jesús está a punto de ser condenado. Y Pilato le dice, ¿pero no te das cuenta de que yo puedo salvarte?
¿Que yo tengo autoridad para librarte? ¿Y qué le contestó Jesús? Ninguna autoridad tendrías si no te viniese del cielo. ¿O te crees que no tengo poder, autoridad, para hablar con mi Padre y que envíe 12 legiones de ángeles para librarme? No solamente Dios es rey, no solamente es emperador, no solamente tiene todos los atributos, sino que tiene la capacidad para actuar como Él quiera, para actuar en ese poder. Y Él acaba diciendo, y Judas acaba diciendo, todo esto que os he dicho es antes de todo tiempo y ahora y por los siglos. Tengo que retomar algo de lo que decía al principio de la reflexión. El tiempo es algo que necesitamos nosotros. Es algo que existe en nuestra dimensión, pero no existe en la dimensión de Dios. ¿Recordáis, no? Lo de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque la dimensión de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros tenemos una dimensión que tiene, todas las cosas tienen un principio, todas las cosas tienen un final. Por eso para nosotros es tan difícil entender una eternidad. Porque no estamos, no estamos acostumbrados, no tenemos ni idea de lo que es algo que no ha tenido nunca un principio y que no tendrá nunca un final. Como no tenemos idea de algo que está vacío, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Pues esa reflexión la vuelve a tomar Judas aquí. Y dice, todo esto es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hemos cantado que Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y esa es la realidad que encierra la reflexión de Judas. Adorad a Dios, mirad a Dios, contemplad a Dios, adoradle y finalmente descansad en Dios. Si le habéis mirado, si le habéis adorado, ahora descansad. Porque esto no es algo que pasa en un momento. No es algo que sucede hoy y que mañana no sucederá. Dios no tiene atributos ganados en un currículum. Quizá alguno de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida hemos tenido que presentar un currículum para explicar lo bien que sabemos hacer ciertas cosas. Para que en algún trabajo, para obtener un trabajo, Dios no necesita currículum. Porque no lo ha ganado, porque sus atributos no los ha ganado por un bien hacer. La adoración no se la gana por haber actuado bien, se la gana porque es intrínseca en su propia existencia. Dios es quien es en su propia existencia. Y todo eso nos tiene que llevar a nosotros a esa contemplación, a mirar con atención, a reflexionar con atención, a adorarle con atención y a descansar en su realidad. Porque todo eso es lo que nos va a llevar a poder conseguir aquello que Judas decía, contra los falsos maestros, contra los problemas de nuestra sociedad, contra las angustias en las que estemos viviendo cada día. Vamos a tener la posibilidad de contender ardientemente por la fe. Cuando seamos capaces de acumular todo eso, de asimilar todo eso, yo ya sé que nuestra capacidad mental no llega para poder asimilar todo esto, pero tenemos que hacer el esfuerzo de entender un poquito, de llegar hasta donde nosotros podamos llegar en esa contemplación de Dios. Y en esa contemplación darle gracias y adorarle. Porque entonces vamos a poder cumplir con aquello que el Señor ha hecho, con aquello para lo que hemos sido creados. ¿Recordáis? Efesios capítulo 1, creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Ese es nuestro objetivo. Y leyendo esta doxología podemos acercarnos a esa contemplación de Dios. Y con la contemplación llegar a la adoración renovada. Y como decían los salmistas en muchas ocasiones en sus salmos, entonar a Dios un cántico nuevo. Que a lo mejor utilizará las mismas palabras que siempre, porque somos limitados, porque a lo mejor, quizá algunos sí que es un gran poeta, la mayoría seguramente no lo somos, y tenemos nuestras palabras muy limitadas. Pero aunque utilicemos las mismas palabras, que esa adoración sea una adoración renovada, que salga de nuestro corazón, fruto de la contemplación del que es poderoso
del que es sabio y del que nos presenta delante de Dios sin mancha y con mucha alegría. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.